Así es, Pierito, así que hablando de la palabra del día de hoy, el perder el miedo, nos encontramos con la psicóloga Nancy Cáceres, que nos va a hablar un poco sobre el tema del miedo. Buenos días, Nancy, ¿Cómo un gusto estás? tenerte aquí en el programa. Gracias, muchas gracias. Bien, cuéntanos un poco, para que todos podamos conocer un poco más, ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo es una emoción nuclear, natural, inherente a la naturaleza del ser humano, y el miedo no es que sea malo o bueno. Lo importante acerca del miedo es de entender de que el miedo en un primer momento puede ser esa alerta que nos dice que necesitamos hacer algo, y eso que necesitamos hacer tiene que ser bien reflexionado para que nos dé un resultado saludable para nosotros, para nuestra vida. Ahora, eso es distinto a darnos cuenta que vivimos en un estado permanente de miedo, que va a tener otras consecuencias que sí van a ser consecuencias cerradoras, negativas para nuestra vida. Claro, y en el tema de las etapas, ¿no? Tanto de niños, adolescentes, ¿cómo se presenta el miedo en cada etapa de estas? Bueno, por ejemplo, cuando el miedo se presenta en la etapa del niño, se presenta también, como todas las emociones en la vida del ser humano, como algo que forma parte de su naturaleza y que el niño empieza a conocer qué es lo que está sucediendo. Y también le ayuda, por ejemplo, a direccionar sus acciones y a tomar un lugar en el mundo, en la vida, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros vemos que un niño tiene el miedo como un elemento constante en su vida, porque es algo que los adultos que lo rodean lo instrumentan hacia él, entonces vemos, por ejemplo, que esa energía empieza a opacar la evolución de ese niño. Claro, en ese caso podría ser un ejemplo de que los papás a los pequeños, cuando no quieren comer, les dicen la historia del cuco, de que se lo va a llevar si no come. Claro. ¿Esto es bueno o es malo para los pequeños? Es malo, y el otro aspecto del miedo es que el miedo se convierte en algo paralizante cuando no es visto como un impulso o una alerta que te lleve a una acción positiva. Cuando el miedo no es entendido, se convierte en esa energía paralizante en nuestra vida que nos detiene y no podemos hacer ni pensar. Claro, o sea, más en el tema de los pequeños, por ejemplo, ¿no? Empiezan conociendo las cosas y eso les genera cierto miedo. Por ejemplo, ver un perrito o ver un cierto animal le genera ese miedo, pero va aprendiendo con eso. Sí, psicólogos y científicos, ellos afirman de que el ser humano solo nace con dos tipos de miedo: el miedo a los ruidos y el miedo a las caídas. Entonces, si nosotros vemos a un niño que de pronto se asusta porque es la primera vez que ve un perrito, entonces algo ya está pasando con ese niño, porque ya fue acostumbrado o llevado por sus adultos hacia el tema del miedo, porque naturalmente lo que debería experimentar ese niño ante algo nuevo es el asombro, ¿no? El asombro, que es una palabra que significa salir del asombro, o sea, sentirse maravillado por eso que es nuevo, y que al contrario hace que nosotros veamos en los niños esa emoción, esa felicidad de encontrarse ante un mundo por descubrir. Claro, porque a veces se confunden, ¿no? El tema de la palabra de asombrarse con el tema de asustarse, ¿no? Porque a veces los pequeñitos ponen una cara quizás es de asombro, pero lo toman como si se estuvieran asustando. Claro, y en realidad la palabra asombro, como decíamos, significa salir de las sombras, o sea, significa salir de mi ignorancia, de mi desconocimiento, para entrar a una realidad que es nueva pero que es real. Claro, me parece muy interesante, porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, podría decirte que yo le tengo miedo, digamos, a las arañas, ¿no? ¿Ese es un miedo o es una fobia? ¿Qué relación tiene la fobia con el miedo? Claro, realmente el miedo, por ejemplo, las personas pueden tener a diferentes cosas pequeñas, grandes, o diferentes situaciones miedo, pero la diferencia con la fobia es que la fobia va a ser algo que te va a impedir llevar tu vida por una recta de evolución. Por ejemplo, ¿no? Si una persona le tiene miedo a las arañas, como en tu caso, pero ya es una fobia, estaríamos ante una persona, por ejemplo, que no solamente tiene ese temor, sino que además todo su cuerpo empieza a tener una sintomatología que lo pone mal, y que debería ser atendido, o sea, que ya sale de lo normal, y que este cuadro ya debería de ser tratado, atendido, ¿no? Sin que quiera decir que sea algo malo. Y sin embargo, como decíamos al inicio, el miedo es un impulso, es una energía que cuando nosotros estamos al mando de esto y observamos nuestras emociones, nos puede llevar a impulsarnos para tomar buenas decisiones.
Claro, eso ya, bueno, lo tomamos como en la etapa ya adulta, ¿no? Por ejemplo, el miedo a algún fracaso. Es, digamos, el miedo que todos podemos tener al iniciar algo nuevo, pero nos impulsa a conseguirlo, ¿no? Algo así. Claro que sí, tal como tú lo has dicho, ¿verdad? Cuando estamos al inicio de un nuevo proyecto o al inicio de algo nuevo en nuestras vidas, como es un camino desconocido, de pronto surge el temor, no porque sea natural, sino porque nuestra mente es muy habladora y de pronto nuestra mente también es pesimista. Entonces, las primeras preguntas son: ¿y me irá bien? ¿Y cómo resultará? ¿Y encontraré algo malo en el camino? Entonces, estas preguntas ya planteadas negativamente empiezan de pronto a infundirnos inseguridad, ¿no? Pero una persona que permite que todo eso más bien lo llene de fuerza, fortaleza y diga, bueno, estoy ante algo que desconozco y sin embargo me voy a atrever a hacerlo, ¿no? Y me gustaría, por ejemplo, citar en este momento una frase de Vincent Van Gogh, ¿no? Este pintor ilustre, ¿verdad? Que dejó tantas obras maravillosas, y él, que era víctima pues de una enfermedad cerebral, de una enfermedad mental como la esquizofrenia, y sin embargo él dejó una frase que nos puede ayudar mucho en este tema, y él decía: si tú escuchas una voz que te dice no pintes, no pintes, de todas maneras pinta, y esa voz se silenciará. Claro, es una frase muy, muy bonita y nos enseña también a seguir, ¿no? Así nos digan no puedes, sí se puede, ¿no? Claro, porque dentro nuestro está esa voz que nos dice no lo vas a poder hacer, tal vez te va a ir mal, y sin embargo, a pesar de que estamos escuchando esas voces, nosotros podemos decir: a pesar de esto, de todas maneras, yo lo voy a hacer, lo voy a realizar, y seguimos adelante, ¿no? Claro. Y en el tema hay personas, por ejemplo, que se les pregunta: ¿a qué le tienes miedo? Y ellos te dicen: no tengo miedo a nada. ¿Es cierto eso de que una persona no siente miedo de nada? Bueno, realmente de pronto no sabemos a lo que podemos temer, ¿no? El miedo es una emoción que se puede presentar en cualquier momento y ante una situación nueva o algo diferente, nuevo, que no conocíamos o no teníamos en nuestro registro. Y en el tema psicológico, ¿cómo se puede apoyar a los pequeños, digamos, con el tema del miedo, con el tema de no tener miedo a las cosas? ¿Cómo se les podría ayudar en el tema Todo psicológico? parte de la madre y el padre, todo parte del hogar y quiénes son los adultos encargados de ese niño y cómo estos adultos le están pintando la vida y el mundo a ese niño. Entonces, si nosotros encontramos un niño temeroso, inseguro, con seguridad es porque estos adultos que lo rodean no le han planteado de una forma saludable lo que es la vida y lo que es el mundo. Porque cuando el adulto va enseñándole y va llevándolo amorosamente al niño por la vida y le va diciendo que este mundo, por ejemplo, es por encima de todo un mundo hermoso, que este mundo y esta vida es por encima de todo una vida y un mundo seguro. ¿Por qué? Porque en realidad lo que experimentamos y lo que se presenta para nosotros siempre va a ser la consecuencia de lo que sentimos y lo que pensamos. Y si todo está en mis manos, entonces yo puedo hacer que mis sentimientos y mis pensamientos sean siempre positivos para que el resultado en mi vida sea siempre bueno. Claro que sí, bueno, muy interesante el tema y muy amplio también. Más bien, ¿nos podrías dar, por favor, algunos pequeños consejos para las mamitas que nos están viendo y ayudar a sus pequeños en el caso del miedo? Claro que sí. Primero que nada, las madres que quieran tener hijos que puedan crecer seguros han de primero trabajar sus propios miedos y han de reconciliarse consigo mismas, con la vida y con el mundo. Y en segundo lugar, que puedan a sus hijos brindarle un mundo que no esté partido entre un mundo bueno y malo, sino que podamos decirle que en realidad este mundo es una escuela de aprendizaje y que no necesitamos temer por los aprendizajes que tal vez podamos equivocarnos en el camino, sino que todo ello nos brinda una lección y un resultado con el tiempo. Así es, mamitas, así que ya saben, a tomarlo en cuenta. Muchas gracias por la entrevista, un agrado tenerte aquí en el programa. Ahora nos vamos a ver ecología.